¿Alguna vez te has preguntado por qué nadie enciende velas junto al árbol de Navidad? No es solo por seguridad. No es solo porque el fuego y las agujas secas no combinan bien. Hay una razón más antigua, una que nadie recuerda con claridad, pero que todos intuimos cuando miramos las llamas danzar cerca de las ramas iluminadas. Una razón que se transmite como advertencia no dicha, como superstición sin nombre. Esta historia comienza como todas las Navidades, con ilusión, con nostalgia, con el deseo de que este año sea especial. Era 18 de diciembre cuando Laura decidió que su casa necesitaba algo más. Las luces del árbol parpadeaban suavemente en la sala, proyectando sombras móviles sobre las paredes blancas. Había guirnaldas en las ventanas, adornos colgando de cada superficie disponible, música navideña sonando desde algún altavoz escondido. Todo era perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Demasiado predecible. Mientras ordenaba unas cajas en el sótano, encontró la vela. Era gruesa, de color marfil, con una etiqueta descolorida que decía vainilla y canela. Debía tener años ahí abajo, olvidada entre decoraciones de temporadas pasadas. La tomó entre sus manos y sintió su peso. Había algo reconfortante en ese objeto simple, algo que le recordaba las Navidades de su infancia, cuando su abuela encendía velas en cada habitación y la casa entera olía a cera derretida y especias. Esa noche, después de que su marido se fuera a la cama, Laura colocó la vela sobre una pequeña mesa junto al árbol. La encendió. La llama cobró vida con un suave chasquido, alta y firme, sin vacilar. La luz dorada se mezcló con las luces del árbol, creando un efecto cálido, íntimo, casi mágico. Se quedó observándola durante varios minutos, hipnotizada por el baile de la llama. Había algo profundamente satisfactorio en ese momento, como si hubiera completado algo, como si algo hubiera hecho clic en su lugar. No notó que la llama no proyectaba sombra. No notó que el olor a vainilla y canela tardaba demasiado en aparecer. No notó que, por un instante brevísimo, todas las luces del árbol parpadearon al unísono. Apagó la vela antes de subir. La dejó ahí, sobre la mesa, lista para encenderla de nuevo al día siguiente. Porque eso es lo que hacemos con las cosas que nos gustan. Las repetimos. El 19 de diciembre amaneció gris. Laura despertó con la sensación de haber tenido un sueño inquietante, aunque no podía recordar ningún detalle específico. Solo quedaba una impresión vaga. Alguien de pie en su sala, inmóvil, observando el árbol. Bajó a preparar café y se detuvo en la entrada de la sala. La vela seguía exactamente donde la había dejado. Nada había cambiado, pero había algo extraño en la habitación. Una quietud que no era natural. El tipo de silencio que aparece justo antes de que algo suceda. Se acercó al árbol y notó algo que no había visto la noche anterior. En una de las bolas plateadas, en su reflejo, había una segunda figura, alguien detrás de ella. Giró bruscamente, pero no había nadie. Volvió a mirar la bola. Su reflejo estaba solo ahora. Falta de sueño, se dijo. Demasiado estrés navideño. Esa noche volvió a encender la vela. No podía evitarlo. Había algo adictivo en ese ritual. La llama volvió a crecer, más alta que antes, más brillante. Laura se sentó en el sofá con una copa de vino y se quedó mirándola. Su marido estaba arriba, viendo algo en su ordenador. La casa estaba en silencio. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un crujido suave, como madera al partirse. Venía de algún lugar dentro del árbol. Se inclinó hacia adelante, buscando el origen. Las ramas estaban quietas. Los adornos colgaban sin moverse. Pero el sonido continuó, lento, rítmico, como si algo estuviera creciendo dentro del árbol, como si el árbol mismo estuviera respirando. La llama de la vela se alargó súbitamente, alcanzando casi 15 centímetros de altura. No había corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas. Laura se levantó de un salto y apagó la vela de un soplido. El crujido se detuvo de inmediato. Se fue a la cama sin apagar las luces del árbol, sin mirar atrás, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. El 20 de diciembre, su vecina del piso de arriba, la señora Mendoza, llamó a su puerta a media tarde. Era una mujer mayor, siempre amable, siempre con una sonrisa, pero ese día su rostro estaba tenso. «Disculpa que moleste», dijo. «¿Has notado algo extraño últimamente?» Laura sintió un escalofrío. Extraño como olores, como algo quemándose. Pensé que venía de mi apartamento, pero he revisado todo y no encuentro nada. Y anoche vi algo en mi ventana, un reflejo, como si hubiera alguien parado en mi sala, pero cuando me di vuelta no había nadie. Las palabras resonaron en la mente de Laura con una familiaridad perturbadora. «Seguro es solo el cansancio de estas fechas», respondió Laura.
aunque su voz sonaba menos convincente de lo que pretendía. La señora Mendoza asintió, pero sus ojos no parecían convencidos. Sí, debe ser eso. Aunque tú también encendiste una vela junto al árbol. El corazón de Laura se detuvo. ¿Qué? Es que yo lo hice. Hace 2 noches. Una vela que encontré en el sótano. Y desde entonces, las cosas se sienten diferentes. Se miraron en silencio durante un momento demasiado largo. Yo también, susurró Laura finalmente. La señora Mendoza palideció. Abrió la boca para decir algo más, pero se detuvo. En su lugar, simplemente asintió y se alejó por el pasillo, moviéndose más rápido de lo normal, como si quisiera poner distancia entre ella y esa conversación. Laura cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su mente corría. No podía ser coincidencia. 2 apartamentos, 2 velas, 2 árboles. Las mismas sensaciones. Decidió no encender la vela esa noche, pero cuando bajó a la sala a las 11 de la noche para apagar las luces del árbol, la vela estaba encendida. Ardía en la mesa, con su llama perfectamente vertical, sin vacilar, y junto a ella, sobre la madera, había una mancha oscura, como si la cera hubiera goteado, pero la cera de la vela estaba intacta. La mancha tenía forma. Se parecía a una mano. Laura apagó la vela con dedos temblorosos. La mancha no desapareció. La noche del 21 de diciembre, la señora Mendoza no respondió a sus llamadas. Laura subió al piso de arriba y tocó su puerta insistentemente. Nada. Llamó a la administración del edificio. Les tomó 3 horas conseguir una llave maestra y abrir la puerta. La encontraron en su sala. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente su árbol de Navidad. Tenía los ojos abiertos pero no parpadeaba. No reaccionaba a los sonidos, a las voces, a las manos que la sacudían suavemente. Simplemente miraba el árbol. En la mesa junto al árbol, una vela había ardido hasta convertirse en un charco de cera solidificada. Los paramédicos la llevaron al hospital. Diagnóstico: catatonia de origen desconocido. No había signos de trauma, drogas o problemas neurológicos. Simplemente se había apagado. Laura pasó esa noche en vela, sentada en su sofá, observando la vela sobre la mesa. No la había tocado, no se había acercado, pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que la vela quería ser encendida de nuevo. Podía sentir su presencia, como si la vela misma tuviera voluntad, como si estuviera esperando. A las 3 de la madrugada, escuchó pasos en el piso de arriba, el apartamento de la señora Mendoza. Pasos lentos, pesados, regulares, de un lado a otro de la sala, una y otra vez. Pero la señora Mendoza estaba en el hospital. Los pasos continuaron hasta el amanecer. El 22 de diciembre, Laura investigó. Buscó en internet: velas Navidad, árbol peligro. Los resultados hablaban de incendios, de prevención, de seguridad básica. Nada más. Probó con velas Navidad, fenómenos extraños. Encontró foros, historias, relatos que parecían demasiado elaborados para ser reales. Pero uno de ellos le llamó la atención. Un usuario llamado Nochebuena Oscura había publicado hacía 3 años: no enciendan velas junto al árbol. No es superstición. No es solo peligro de incendio. Hay algo que responde a esa combinación específica: fuego real, árbol decorado, luces artificiales, período navideño. Es como si estuvieras creando las condiciones exactas para invocar algo. Mi hermana lo hizo. 5 noches seguidas encendió la misma vela junto al árbol. La 6ª noche, desapareció. La encontraron 2 días después en el bosque, a 30 kilómetros de su casa. No recordaba cómo había llegado ahí, pero repetía lo mismo una y otra vez. Él quería salir. Necesitaba el fuego para encontrar el camino. Laura sintió que el aire se volvía más denso. Siguió leyendo. Había más historias. No muchas, pero suficientes. Diferentes años, diferentes lugares. Siempre el mismo patrón. Siempre durante Navidad. Siempre con una vela encendida junto al árbol. Un comentario particularmente inquietante decía: no es un demonio en el sentido tradicional. Es algo más antiguo, anterior al cristianismo, anterior a la Navidad moderna. Se alimenta de la repetición de ciertos actos durante momentos de celebración. El fuego es su puerta, el árbol decorado es su altar. Y cada vez que alguien enciende esa vela, le está dando permiso para cruzar un poco más, para quedarse un poco más tiempo. Laura cerró el ordenador con manos temblorosas. Esa noche, escondió la vela en una bolsa de basura y la sacó del apartamento. La dejó en el contenedor del edificio. Se sintió ridícula haciendo eso, como una niña asustada por un monstruo imaginario. Pero cuando regresó a su apartamento,
La vela estaba de nuevo sobre la mesa, y esta vez estaba encendida. Su marido, David, finalmente notó que algo andaba mal la noche del 23 de diciembre. Laura no había dormido bien en días. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban constantemente. Se sobresaltaba con cualquier ruido y se negaba rotundamente a quedarse sola en la sala con el árbol. «Cariño, tienes que contarme qué está pasando», le dijo mientras cenaban. Laura quiso explicarlo. Quiso contarle todo. La vela, la señora Mendoza, las historias en internet, la certeza creciente de que algo estaba terriblemente mal. Pero cuando abrió la boca, las palabras no salieron. En su lugar, sintió una presión en la garganta, como si algo le impidiera hablar. «Estoy cansada», logró decir finalmente. Solo eso. David no parecía convencido, pero asintió. «Tal vez deberíamos quitar el árbol, si te está causando tanto estrés». «No». La respuesta salió demasiado rápido, demasiado firme. Ambos se sorprendieron por su vehemencia, porque Laura acababa de darse cuenta de algo horrible. No quería quitar el árbol. Una parte de ella, una parte que no controlaba completamente, quería que el árbol se quedara exactamente donde estaba. Quería que las luces siguieran encendidas. Quería que la vela permaneciera en su lugar, como si algo dentro de ella hubiera cambiado de lealtad. Esa noche, David durmió profundamente, demasiado profundamente. Laura intentó despertarlo 2 veces, sin éxito. Era como si estuviera sedado. A las 2 de la madrugada, Laura bajó a la sala. La vela estaba encendida, como sabía que estaría. La llama era más grande ahora, casi tan alta como la vela misma. Y en el reflejo de las bolas del árbol, Laura finalmente lo vio con claridad. No era una sombra, no era un reflejo defectuoso, era una figura, alta, delgada, con proporciones que no eran del todo humanas. Brazos demasiado largos, cabeza inclinada en un ángulo imposible, y donde deberían estar los ojos, había solo 2 puntos de luz anaranjada, como brasas. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, de pie junto al árbol, como si hubiera estado esperando todo este tiempo a que alguien mirara el lugar correcto. Laura sintió que su respiración se aceleraba. Quería correr, gritar, despertar a David, pero no podía moverse. Era como si sus piernas hubieran olvidado cómo funcionar. La figura ladeó la cabeza, un movimiento lento, deliberado, y Laura supo, sin necesidad de palabras, lo que quería. Quería que ella encendiera la vela de nuevo. Quería que ella lo invitara a entrar completamente. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, la figura había desaparecido de los reflejos, pero en su lugar había algo peor. Estaba de pie en la sala. No un reflejo, no una ilusión. Estaba realmente ahí. Laura corrió escaleras arriba sin mirar atrás, con el sonido de pasos lentos siguiéndola desde abajo. El 24 de diciembre, Nochebuena, Laura intentó quemar la vela. Esperó hasta que David salió a hacer compras de último minuto. Tomó la vela, salió al balcón y la sostuvo sobre un recipiente de metal. Le prendió fuego con un encendedor, observando cómo las llamas consumían la cera marfil. La vela ardió durante 10 minutos completos. Se derritió, se consumió, se convirtió en un charco líquido que se solidificó en el fondo del recipiente. Laura sintió un alivio inmenso. Tal vez eso era todo lo que necesitaba hacer. Destruir el objeto, romper el ciclo. Regresó adentro, cerró el balcón y se preparó un té con manos aún temblorosas. Cuando se dio vuelta, la vela estaba sobre la mesa junto al árbol, intacta, completa, como si nunca la hubiera quemado. Y esta vez había algo más. Una segunda vela, idéntica a la primera, como si se estuviera multiplicando. Laura soltó el té. La taza se hizo añicos contra el suelo. Esa noche, mientras David dormía su sueño antinatural en el piso de arriba, Laura se sentó en el sofá de la sala y observó las 2 velas. No las había encendido, no se había acercado a ellas, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. A medianoche, escuchó el sonido de sirenas en la distancia. Muchas sirenas. Se acercó a la ventana y vio un resplandor naranja, iluminando el cielo nocturno. Un incendio, grande, en algún lugar, a pocas calles de distancia. Su teléfono vibró. Un mensaje del grupo de vecinos del edificio. Incendio en el edificio de la esquina. Comenzó en un apartamento del 3er piso. Al parecer, una vela junto al árbol de Navidad. Hay víctimas. Laura sintió que las piernas le fallaban. No era solo ella. No era solo su apartamento. Estaba sucediendo en toda la zona. En múltiples hogares, múltiples árboles, múltiples velas. Como si algo se estuviera propagando. Miró hacia su sala.
Las 2 velas seguían apagadas sobre la mesa, pero ahora podía ver lo que antes no había notado. Había una tercera vela y una cuarta, apareciendo lentamente, materializándose como si crecieran de la nada. El árbol comenzó a crujir de nuevo, más fuerte esta vez, como si algo estuviera empujando desde dentro, intentando abrirse camino a través de las ramas. Y en cada bola plateada, en cada superficie reflectante, Laura vio docenas de figuras, todas de pie, todas inmóviles, todas observando, esperando. El 25 de diciembre, día de Navidad, David despertó solo. Laura no estaba en la cama, no estaba en el baño. Bajó a buscarla y la encontró en la sala, sentada en el suelo frente al árbol, con las piernas cruzadas, mirando fijamente las velas que ahora cubrían toda la mesa. «Laura», dijo suavemente, «¿qué haces?». Ella no respondió, no parpadeó. Simplemente miraba las velas con una expresión vacía, similar a la que había tenido la señora Mendoza antes de ser hospitalizada. David se arrodilló junto a ella y tocó su hombro. «Laura, por favor, mírame». Lentamente, muy lentamente. Laura giró la cabeza hacia él. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían verlo realmente. Y cuando habló, su voz sonaba extraña, múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Él necesita el fuego. Necesita que alguien lo encienda. Solo una vez más. Solo una». David retrocedió, el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién? ¿Quién necesita el fuego?». Laura sonrió. No era su sonrisa. El que espera en las llamas, el que vive en la luz de diciembre, el que siempre ha estado ahí, en cada hogar, en cada celebración, esperando a que alguien cometa el gesto correcto. «Laura, escúchame, tenemos que salir de aquí, ahora». Pero Laura ya no lo escuchaba. Había sacado un encendedor de su bolsillo. David ni siquiera sabía que ella tenía un encendedor. «Solo una vez más», susurró Laura. «Solo una». David se lanzó hacia ella, pero era demasiado tarde. La llama del encendedor tocó la mecha de la primera vela. Lo que sucedió después, David nunca pudo explicarlo con claridad a las autoridades. Dijo que hubo un destello, un calor intenso, un sonido como 1000 voces gritando al unísono. Y luego, nada, un apagón completo. Cuando despertó, estaba en el jardín delantero del edificio, en pijama, con el frío de diciembre, mordiéndole la piel. Las sirenas sonaban de nuevo. El edificio estaba evacuándose. Había humo saliendo de varias ventanas, pero su apartamento estaba intacto. Los bomberos encontraron a Laura dentro, inconsciente pero viva, tirada en el suelo de la sala. Las velas habían desaparecido, todas. No había rastro de ellas. El árbol seguía de pie, perfectamente decorado, con sus luces encendidas. Laura pasó 3 días en el hospital. Cuando despertó, no recordaba nada de las últimas 2 semanas. No recordaba la vela, ni a la señora Mendoza, ni las figuras en los reflejos. Su última memoria clara era del 15 de diciembre, decorando el árbol con David. Los médicos lo atribuyeron a estrés extremo, posible intoxicación por monóxido de carbono a pesar de que los detectores no habían saltado, y agotamiento nervioso. David no les contó la verdad. ¿Cómo podría? Pero él recordaba cada detalle, y sabía que algo había cambiado esa noche. Algo había cruzado. Pasó enero, llegó febrero. Laura se recuperó completamente. Volvieron a la normalidad, o algo parecido a la normalidad. Pero David no podía dejar de pensar en ello. Investigó por su cuenta. Encontró los mismos foros que Laura había leído. Encontró más historias, algunas recientes, de esa misma Navidad. Un apartamento en Barcelona, una casa en Buenos Aires, un piso en Ciudad de México, todos con la misma historia. Velas junto al árbol, fenómenos inexplicables, personas que desaparecían o quedaban catatónicas. Y en todos los casos los incidentes comenzaban después de que alguien encendiera una vela específica junto a un árbol decorado. David encontró un patrón más perturbador. Los incidentes estaban aumentando, año tras año. Más casos, como si la entidad, lo que fuera que era, estuviera aprendiendo a extenderse más rápido. En uno de los foros más oscuros de Internet, encontró un texto antiguo, traducido de un manuscrito del siglo XVII. El portador de la llama invernal es uno de los antiguos que espera. No puede manifestarse en nuestro mundo sin invitación, pero ha aprendido que ciertos actos humanos, repetidos con la frecuencia y el contexto adecuados, pueden abrir grietas. La combinación de fuego consagrado, símbolos de abundancia y júbilo colectivo durante el solsticio de invierno, crea las condiciones óptimas. Una vez que el primer fuego es encendido en su presencia, el portador puede empezar a reclamar ese espacio.
Cada noche subsiguiente en la que el ritual se repite, su dominio se expande. Después de 7 noches, el portador puede manifestarse completamente. Después de 21 noches, puede moverse libremente. Y después de 40 noches, el portador no necesita regresar. David cerró el ordenador con manos temblorosas. Habían encendido la vela durante 5 noches. Casi había sido suficiente. La Navidad siguiente, David se aseguró de que no hubiera ni una sola vela en toda la casa. Decoraron el árbol, pusieron luces, compraron regalos, pero no hubo velas, ni siquiera en la mesa del comedor. Laura pensó que era exagerado, pero no discutió. Había algo en la mirada de David que le decía que era importante para él. La noche del 24 de diciembre, David no durmió. Se quedó en la sala, observando el árbol, asegurándose de que todo estaba en orden. A las 3 de la madrugada, escuchó un golpe en la puerta. Miró por la mirilla. No había nadie. Abrió la puerta lentamente. En el felpudo había un paquete envuelto en papel brillante, con un lazo rojo. No había remitente. David lo recogió con cuidado y lo llevó adentro. Lo abrió sobre la mesa de la cocina, lejos del árbol. Dentro había una vela, gruesa, color marfil, con una etiqueta que decía vainilla y canela. David la tiró de inmediato a la basura. Sacó la bolsa y la llevó al contenedor exterior. Regresó adentro, cerró todas las puertas con llave y se quedó despierto el resto de la noche. Cuando bajó a la sala a las 7 de la mañana, la vela estaba sobre la mesa junto al árbol y había una segunda y una tercera, multiplicándose silenciosamente, como si estuvieran esperando a que él cometiera un error, a que bajara la guardia, a que, por un momento de descuido, de nostalgia o de simple curiosidad, encendiera solo una vez más. Ahora es diciembre de nuevo. David y Laura han aprendido a vivir con ciertas reglas. No encienden velas en casa durante diciembre. Nunca, ni siquiera para cenas románticas o cuando se va la luz. Han explicado a sus amigos y familia que son alérgicos al humo. Es una mentira, pero es más fácil que la verdad. Cada año, las velas aparecen. A veces en la sala, a veces en el dormitorio. Una vez, David encontró una en su coche, en el asiento del pasajero, perfectamente colocada en el portavasos. Las tiran, las esconden, las destruyen, siempre regresan. Y cada año, David nota algo más. En las noticias, en las redes sociales, más incendios durante Navidad, más desapariciones inexplicables en diciembre, más personas que despiertan sin recuerdos después de Nochebuena. Los patrones se están acelerando, la entidad está aprendiendo, y lo peor de todo es que David ha empezado a sentir la tentación. Una voz suave en su mente, especialmente en las noches más frías y oscuras de diciembre, que le susurra que encender solo una vela no puede hacer daño, que el resplandor sería hermoso, que haría que la Navidad se sintiera más auténtica, más real. Sabe que es la influencia de la cosa, sabe que es peligroso escuchar, pero cada año la voz se vuelve más fuerte. Esta noche es 23 de diciembre. David está sentado en su sala, mirando el árbol. Laura duerme arriba. Las luces del árbol parpadean suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. En la mesa junto al árbol hay 5 velas ahora. Mañana habrá más. Y en algún lugar de la ciudad, en este preciso momento, alguien más está bajando a su sala. Alguien que encontró una vela olvidada en un sótano. Alguien que piensa que sería bonito encenderla junto al árbol. Alguien que no sabe lo que está invitando a entrar. La llama cobró vida, alta y firme, sin vacilar. Y en una bola plateada del árbol, una sombra se movió. Alto, delgado, con ojos como brasas, esperando, siempre esperando. Porque cada Navidad, alguien comete el mismo error. Y cada vez que alguien lo hace, él se acerca un poco más. Tal vez tú también tengas un árbol este año. Tal vez también hayas pensado que una vela junto a las luces sería hermoso. Tal vez incluso tengas una guardada en algún lugar, esperando a ser encontrada. Y si ya la encendiste, ¿cuántas noches han pasado? ¿Has notado algo en los reflejos? ¿Has escuchado los crujidos? ¿O todavía crees que es solo tu imaginación? Apaga las velas. Todas. Ahora, antes de que él decida que esta noche es la última que necesita esperar.